En esta sección nos toca hablar de los terceros en el proceso conflictivo. No debemos olvidar que estamos desarrollando una suerte de modelo sistémico donde tenemos que tener en cuenta que todos participan del sistema y lo que nos va a interesar comparando actores y terceros es la oportunidad en que se incorporan y la función que cada uno cumple en el sistema. Para hablar de los terceros se van a tomar en cuenta una serie de tipologías que en definitiva Entelmann desarrolla de la forma más moderna comparadas con las de Simmel y de Freud. En principio, al hablar de una de las primeras influencias en Entelmann, la de George Simmel, es aquella que distingue entre los terceros, podríamos decir, imparciales, que no están implicados en el conflicto, pero a quienes se les pide que juzguen o le pongan fin a esta relación conflictiva, como el caso de mediadores y árbitros, entre otros. Terceros que no están implicados en el conflicto, pero que pueden obtener ventajas de esta relación conflictual. Y terceros que intervienen en el conflicto esperando obtener ventajas o a los fines del logro de una posición dominante. En el caso de los desarrollos de Freud, se da una propuesta de distinguir entre terceros que participan del conflicto como los aliados, los protectores de uno de los bandos, los beneficiarios y aquellos que no participan, es decir, el caso de el tercero disuasor, el persuasor, el moderador, el mediador. En principio la tipología de Simmel puede parecer confusa, también criticable, como lo destaca Freud, porque sostiene que puede haber tres tipos, podríamos decir, de campos conflictuando mutuamente en absoluta autonomía, lo que estaría afectando al principio de bipolaridad del conflicto. Por tal motivo es que Freud le da sentido a la teoría de Entelmann al distinguir entre los terceros que participan en el conflicto y podríamos decir que más temprano o más tarde están destinados a integrar uno de los campos del conflicto, y aquellos terceros que no participan pero intervienen en los procesos de resolución. Deberíamos recordar que el modelo estratégico, en la línea que sigue la teoría de Remo Entelmann, relativiza estas clasificaciones porque en definitiva todos los que están involucrados en este, podríamos decir, proceso conflictivo son sujetos que integran el campo del conflicto. El elemento particular para distinguirlo es que lo hacen, es decir, esta aparición tiene lugar con diferentes roles, es decir, en un caso como sujetos actores, que son quienes integran esa incompatibilidad básica y originaria, es decir, aquellos que le dan creación al conflicto, o como sujetos operadores, o como terceros que en algún momento van a intervenir
en el sistema integrando alguno de esos bandos y que para ser tales, es decir, para ser terceros, deben perseguir, por supuesto, alguna meta u objetivo que será distinta de aquella meta u objetivo inicial de los actores que crearon el conflicto. Asimismo, tener recursos de poder para ese logro, en referencia a los terceros, que también, como dijimos, tienen metas y objetivos diferentes a los actores porque aparecen en una etapa posterior, integrando o no uno de los campos de conflicto, y por ese motivo tienen ciertas similitudes con los actores. Es decir, en cierto punto carece de sentido, podríamos decir, distinguir entre terceros que participan en el conflicto y terceros que no participan pero intervienen en la resolución, porque estos para, digamos, un modelo estratégico también integran el sistema. Es decir, los que integran la clase de aquellos que intervienen en la resolución para Entelmann, para nosotros podríamos decir que son los que intervienen en procesos de solución por consenso, como por ejemplo las figuras del mediador, del facilitador, por ejemplo, o aquellos que intervienen en procesos, podríamos decir, de resolución por adjudicación de derechos, como el juez o el árbitro, pero esto no quita que todos sean sujetos del sistema. La clasificación que hemos mencionado de estos autores nos sirve a los fines pedagógicos y también para entender el grado de proximidad de estos terceros en relación con los actores y con el posible rol que el tercero pueda ejercer. Entonces, retomando algunos conceptos de la teoría, deberíamos pensar por qué estamos hablando de terceros. Si sabemos como punto de partida o principio que construye nuestra teoría, que el campo conflictivo puede estar integrado por dos o más actores a los que debemos sumar los operadores. Entonces, ¿por qué estaríamos hablando de terceros? Podríamos dar una serie de razones. Una tiene que ver con el hecho de que o se es sujeto o se es objeto. ¿Qué significa esto? El conflicto es un objeto. Tenemos que tener en cuenta que la ciencia clásica, los modos tradicionales de pensar al sujeto, lo colocaban fuera del objeto observado. Con lo cual, el operador o el observador quedaba por fuera de lo que hoy se llama el campo de conflicto, que estaba integrado solamente por los dos actores observados. Por otro lado, no se lo enfocaba desde la teoría de sistemas, que es la que actualmente adopta la teoría de conflictos, es decir, la perspectiva sistémica que considera esta suerte de sujeto, operador, observador, como un elemento más del sistema. Al mismo tiempo hay que agregar que desde la teoría de conflictos misma, el propio Entelmann trató el tema de terceros como parte de la estática cuando, afinando el análisis, podríamos llegar a pensar que
los terceros podrían ser producto de la dinámica del conflicto, en el sentido de que si uno, por ejemplo, tomase una suerte de fotografía del conflicto, en su inicio no habría terceros, pero aquellos, es decir, esos terceros, van a ingresar como consecuencia del progreso del proceso conflictivo. En ello está la dinámica en cuanto a la integración de los terceros. Ello no quita o no impide que en la parte de estática del conflicto podamos analizar a los terceros como uno de los elementos constitutivos de esta red conceptual de términos, conceptos y funciones que posteriormente en la parte dinámica va a constituir un andamiaje en pleno movimiento y por eso pertenecerá o podremos hablar de la dinámica del conflicto, teniendo en cuenta que el conflicto se desenvuelve en un espacio y tiempo determinado con una duración variable, con lo cual está sujeto a permanentes cambios, podríamos decir, incrementos en la intensidad, escaladas o desescaladas en su intensidad, con determinados modos de resolución del conflicto, donde se da en este campo conflictivo una suerte de circulación del poder que será relativo, variable, donde la cuota de poder aumentará en función de las estrategias desplegadas por los actores en alianzas o coaliciones, presentándose diferentes escenarios ante nosotros como operadores de conflictos. Es importante tener en cuenta el concepto de implosión en el campo conflictivo. Es decir, que independientemente de la aparición posterior de los terceros y del rol o modalidad de comportamiento, es decir, una modalidad de comportamiento disuasora, persuasora, beneficiaria, ventajista, entre otras, ello no va a quebrar el principio de bipolaridad porque debido a lo que Entelman denomina el magnetismo conflictual, los terceros pueden implosionar, es decir, ser arrastrados hacia el campo conflictivo y pasar a integrar en algún momento o fase del conflicto uno de los extremos, es decir, entrar en una suerte de alianza, si se quiere, con uno u otro de los actores. Para poder comprender este fenómeno de cómo implotan los terceros en la relación bipolar de conflicto sin afectar ese principio de bipolaridad, un ejemplo nos permite ilustrar cómo se daría esa relación. Si por ejemplo imaginamos una relación de conflicto entre dos amigos, A y B, debatiendo acerca, supongamos, de un ejemplo sobre quién sería el mejor deportista, para citar un caso sumamente simple. El contexto de dos amigos debatiendo respecto de quién es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos o quién representa un símbolo en el área del deporte, cada uno sosteniendo una posición diferente, con lo cual
En este caso hablamos de una incompatibilidad primaria sumamente sencilla, que produce una suerte de enfrentamiento, si se quiere. Imaginemos que ingresa en escena un amigo en común al que vamos a llamar C, y al momento en que A y B explican, detallan cuál es el objeto de la conversación, la temática de esta conversación que está generando un intercambio que denota diferencias conceptuales, habría que pensar cuáles son las opciones que tiene C. Es decir, podrá estar de acuerdo con A o de acuerdo con B como dos primeras opciones. En ese caso, por supuesto, no se rompe la bipolaridad, precisamente porque estamos ante una conformación de alianza o coalición. Es decir, en este caso, el elemento C, es decir, este tercero, podrá pasar a integrar uno u otro de los extremos en el campo de conflicto, como si se operara una suerte de ensamble con uno u otro de los actores, coincidiendo con uno o con otro. Es decir, entonces, que puede haber un campo conflictivo que enfrente a dos bandos integrados tanto por un actor en cada uno de esos bandos como por dos bandos conformados por varios actores en cada uno de esos bandos. O podemos pensar en dos bandos formados, por ejemplo, por un actor uno y por varios el otro. Es decir, se irán generando diferentes composiciones que no van a quebrar ese principio de bipolaridad. También podría suceder en este caso, en este simple ejercicio y ejemplo de una conversación entre amigos, que el elemento C, es decir, el tercero, decida autoexcluirse del campo de conflicto. Y podríamos pensar en otra posibilidad. Es decir, en la primera posibilidad, C estaría formando una alianza con A, en el segundo supuesto con B, en el tercer supuesto se autoexcluiría del campo conflictivo. Y como cuarta posibilidad, C, es decir, el tercero, este nuevo amigo en común, podría introducir otra variante en la incompatibilidad originaria, trayendo a colación otra cuestión diferente, donde ya no está en discusión si el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos es, supongamos, el X jugador, podríamos pensar Maradona o Pelé para utilizar ejemplos absolutamente básicos, y este amigo C podría ofrecer una alternativa, es decir, podría tener una opinión discordante con las anteriores, señalando, por ejemplo, a un jugador como Messi. Es decir, por un lado, el magnetismo conflictual lo atrajo al campo conflictivo inicialmente, pero ahora ese elemento de control que tiene, de alguna manera lo expulsa. ¿Qué significa esto? El elemento o lo que ese tercero sostiene, en definitiva, no es lo que conforma la incompatibilidad.
quiere decir esto que dentro de los elementos, pensando en términos sistémicos, lo que debemos pensar es que estos elementos van a estar interactuando permanentemente, van a estar interactuando dentro de ese campo conflictivo, con mayor o menor proximidad. Podrán caer hacia el campo de conflicto, es decir, implosionar debido a la fuerza que metafóricamente Entelman llama magnetismo conflictual, para participar en la resolución del conflicto ensamblándose con uno u otro de los actores, o intervenir por fuera del conflicto ante la solicitud de los actores sin tener un grado tan alto de involucramiento. Es decir, que los conceptos de participación y de intervención en la resolución del conflicto van a ser los conceptos rectores al momento de poder comprender cuál va a ser el rol de los terceros, que va a estar dado de cercanía que los terceros tengan respecto del campo de conflicto, es decir, de aproximarse demasiado en el caso de terceros que tienen una relación estrecha con uno de los actores por diferentes razones, por lazos familiares, de amistad, de simpatía, posiblemente implosionen dentro del campo de conflicto para, como decíamos, producir una suerte de ensamble con uno u otro de los actores, lo cual denota esa cercanía que se va a diferenciar de el rol de un tercero que permanece, podríamos decir, imparcial por fuera del campo de conflicto y que no participa en la resolución del mismo, sino que interviene en la resolución del mismo. Decimos que interviene por el hecho de la toma de distancia y la posición desde la cual el tercero oficia como aquel que contribuye a la resolución del conflicto sin ingresar al campo conflictivo. Una de las figuras paradigmáticas es la figura de un magistrado, la figura del juez, que es quien debe asignar, podríamos decir, los resultados de los objetivos, es decir, el que a través de sus sentencias reconoce la legitimidad de una pretensión en detrimento de otra. Es decir, retomando el caso sencillo de los amigos en una charla de café, la forma que tienen estos terceros de ingresar al campo conflictivo e integrar alguno de los bandos es conformar alianzas con los actores. De esta forma, podríamos decir, un bando de un solo actor pasaría a ser múltiple con la incorporación del tercero, al mismo tiempo que el bando que estaba integrado, en el caso de que lo estuviera, por una multiplicidad de actores, aumenta su número. Esta mayor complejidad, es decir, esta aglomeración o sumatoria relacional, es decir, composición cada vez mayor, compleja y más heterogénea de componentes, nos va a llevar a un siguiente nivel de análisis que supera a el análisis de los terceros, que va a tener que ver con las tríadas, capítulo que requiere de un análisis específico en los últimos temas a los que refiere nuestro libro.
Cuando nosotros hablamos de coalición, estamos hablando de una combinación de dos o más sujetos que van a adoptar una estrategia común frente a otros sujetos que pertenecen al mismo sistema. Podemos adelantarnos y decir que una tríada va a implicar o significará un sistema social que está formado por tres elementos que están relacionados entre sí en una situación persistente, que persiste, permanente, que es uno, podríamos decir, de los fenómenos más frecuentes en la experiencia social, en la experiencia humana. Una coalición dentro de la tríada, recordemos que por coalición o alianza entendemos la combinación, como decíamos, de dos o más sujetos que adoptan una estrategia común frente a otros sujetos pertenecientes al mismo sistema. Al preguntarnos qué ocurre con una coalición dentro de una tríada, sabiendo que la tríada es un sistema social por tres miembros relacionados de forma persistente, esta coalición dentro de la tríada va a ser una combinación de dos miembros de la tríada frente a un tercero. Es decir, la formación de una coalición dentro de una tríada la divide en dos compañeros y un oponente. Esto nos muestra cómo van a ir sucediendo los temas en la progresión de complejidad de la incorporación de los terceros, que es nuestro tema de desarrollo en este audio, y posteriormente la conformación de tríadas, para luego poder observar las relaciones intrasistémicas. Retomando el concepto de terceros en el conflicto, no debemos olvidarnos que estos terceros en un conflicto van a existir en una etapa o van a aparecer en una etapa posterior en el marco de la relación que caracterizamos como una relación de carácter bipolar, es decir, una suerte de dualidad entre dos actores, dualidad de adversario versus adversario, teniendo lugar entre dos oponentes que procuran la obtención de un objetivo incompatible. Es decir, que no vamos a encontrarnos ante el quebrantamiento del principio de bipolaridad que supone la exclusión de terceros, precisamente porque lo que ha de ocurrir es el fenómeno de la llamada implosión de los terceros en el campo de conflicto, cuando su modo de involucramiento es la participación debido a la cercanía o su intervención por fuera del campo de conflicto. Recordemos entonces lo que se dijo inicialmente al comienzo de este audio respecto de las diferentes categorías que abonaron la teoría clasificatoria de Remo Entelmann respecto de cómo debemos comprender el rol y la ubicación sistémica de estos terceros en función de que participen o de que intervengan en el conflicto. Por eso decíamos que el primer recorrido teórico que toma Entelmann como referencia es el análisis de George Simmel, donde se establece o quien establece una suerte de tipología que distingue tres clases de terceros. Simmel ha de distinguir a los terceros
imparciales, es decir, aquellos que no están implicados, podríamos decir, en el conflicto, pero son terceros a quienes se les requiere que le pongan un fin al conflicto en ciernes o al conflicto en pleno desarrollo. Es decir, se da un tipo de intervención con diferentes variedades de actuación. Una siguiente tipología que Simmel señala es el llamado tercero ventajista, es decir, un tercero que no está implicado en el conflicto, pero obtiene de ese conflicto una serie de beneficios para sí mismo. Supongamos en el caso de un conflicto gremial, como señala Entelman, donde los competidores se benefician por la situación de paralización de la producción en una determinada empresa donde los operarios se hallan en conflicto o en situación, podríamos decir, de huelga o protesta social. Estos terceros beneficiarios a veces tienen esta característica porque uno de los actores en el conflicto, o tal vez ambos actores, van a tratar de favorecer a un tercero para, podríamos decir, reforzar su posición relativa. Es decir, podríamos pensar, por ejemplo, en un tercero en un conflicto o en el marco de la competencia entre diferentes empresas, la situación de que una tercera empresa, supongamos de origen internacional, que llegara al país, fuera disputada por una u otra de las empresas A o B, es decir, por uno u otro de los actores A o B, precisamente porque producto de esta coalición o de esta alianza con la empresa extranjera, la empresa A o la empresa B reforzaría su posición relativa. La siguiente tipología que establece Simmel tiene que ver con el tercero cuya modalidad se asocia a la idea de dividir para reinar o dividir para gobernar. Es decir, que este tercero interviene en el conflicto directamente porque obtiene ventajas o espera obtener una posición dominante. Debemos tener en cuenta entonces, a nivel histórico, el primer anclaje teórico en la descripción de las tipologías de terceros de Simmel, que posteriormente habrán de ser criticadas por Freud en la medida en que esta clasificación, la clasificación que adopta Simmel, no explica cómo, podríamos decir, un tercero en un conflicto puede tener lugar, margen de acción, sin provocar la bipolaridad, es decir, la existencia de tres campos, por así decirlo, conflictuando mutuamente en total autonomía, parecería una situación difícil de encontrar en la realidad, porque al momento en que el tercero juega un determinado rol, participa directamente en la contienda, provocando esa bipolaridad e integrando una u otra de las unidades en contienda o
una u otra de las facciones, uno u otro de los extremos en el campo de conflicto. Entonces, en reemplazo de la clasificación que formula Simmel, que pareciera explicar el rol de los terceros como actuando a modo de entidad separada, a la vez que el conflicto se desarrolla entre dos actores, lo que propone es distinguir entre los terceros que participan en el conflicto y los terceros que no participan en el conflicto. Dentro de la primera categoría, es decir, la de los terceros que participan en el conflicto, Freud considera una serie de tipologías como el tercero protector de uno de los campos adversarios, el tercero beneficiario, podríamos decir en cierto sentido similar o con coincidencias respecto de la descripción realizada por Simmel. Y entre los terceros que intervienen en la resolución, pero no participan en la contienda, es decir, intervienen en el sentido de que tienen un rol más distante, imparcial y lejano, Freud incluye aquí al tercero persuasor, al moderador, al disuasor. Ahora bien, estas características o modalidades de comportamiento van a ser ampliadas por Entelmann en una suerte de síntesis conceptual en la medida en que va a establecer como eje de análisis, eje diferenciador, el mayor o menor grado de acercamiento al campo conflictual. Y por otro lado, las modalidades de comportamiento de estos terceros, es decir, un comportamiento, modalidad disuasora, persuasora, ventajista, beneficiaria, entre otras. Para ello, entonces, va a realizar una primera distinción entre los terceros que participan en el conflicto, que más temprano o más tarde integrarán uno de esos campos de conflicto, y los terceros que intervienen en los procesos de resolución, es decir, los que no participan. Aquí tenemos entonces la división tajante entre terceros que participan y terceros que intervienen a los fines de encontrar una solución al conflicto. El tercero que interviene para cooperar en la resolución o en la terminación del conflicto no va a integrar ninguno de los campos del conflicto, mientras que los terceros que participan van a actuar por acción de ese campo magnético, es decir, por el hecho de implotar dentro del campo de conflicto debido al magnetismo conflictual, participarán precisamente y muy posiblemente serán arrastrados hacia dentro del campo de conflicto, actuando dentro de ese campo magnético. Por eso es que Entelmann nos va a ilustrar o nos va a permitir ampliar la mirada con algunas terminologías de Freud, como la expresión de implotar, cuando se refiere a un tercero que se aproxima, podríamos decir, demasiado, se acerca demasiado a uno de los campos de conflicto, a uno de los extremos de ese campo de conflicto graficado de forma, podríamos decir, ovalada,
y que finalmente termina por caer en ese campo conflictivo. Por eso Entelman sostiene que pareciera operar como una suerte de fuerza de atracción a la que llama magnetismo conflictual, precisamente para mostrar o describir esta suerte de movimiento del tercero acercándose al campo de conflicto de tal manera o con tal nivel de acercamiento que termina por caer dentro de ese campo, técnicamente hablando, termina implotando dentro de ese campo de conflicto. Es importante entonces comprender el concepto de magnetismo que ejercen estos campos o extremos adversarios de un conflicto para estos terceros que integran ese entorno, lo que nos permite entender en definitiva los tipos de terceros y poder evaluar, podríamos decir, el grado con quienes no eran participantes al comienzo del conflicto y que posteriormente pasan a ser participantes, para distinguirlos de aquellos que no serán participantes porque no caen dentro del campo de conflicto, pero tendrán el rol de terceros intervinientes, es decir, que se moverán por fuera del campo conflictivo sin ser atraídos por el magnetismo conflictual y sin implotar hacia adentro del campo de conflictos. Entonces, para precisar algunas cuestiones en referencia a los terceros que intervienen en la resolución, decíamos que podíamos distinguir los terceros que se ofrecen para colaborar con las partes en conflicto o ante el requerimiento de las partes que vienen a encontrar una solución y cumplir el rol de gestionar el conflicto. Al mismo tiempo existen los terceros en donde el rol magistrado adjudicará el resultado de los objetivos, lo que equivale a decir reconocerá
una pretensión como legítima en detrimento de la otra. Habrá situaciones en donde la obligación de someterse al juez no depende de la decisión del otro actor, sino del propio juez. En el caso de cuestiones donde debe actuarse de oficio. Sin embargo, esto no altera la esencia, si se quiere, de nuestro sistema de administración de justicia, que expresa claramente y es ejemplo paradigmático de el tercero en su rol de intervención en la resolución de un conflicto. Es decir, que los terceros que intervienen en la resolución, sea que fueren aceptados voluntariamente por los actores o impuestos por nuestro sistema de administración de justicia, se distinguen, podríamos decir, por una diferencia que no siempre se tiene en cuenta al momento de agruparlos con fines clasificatorios. Debemos decir que hay terceros a los que las partes en conflicto, o como decíamos, el sistema superior que las obliga, les encomienda la resolución y la determinación de cuál será la parte o cuál será el actor que obtendrá ese objetivo incompatible. Es decir, a esos terceros se les adjudica el conflicto o la resolución de conflictos. Es decir, estos terceros adjudican los objetivos de los actores. De estas intervenciones podríamos mencionar no solamente la del juez, sino la intervención del árbitro, donde existen diferencias, pero hay una diferencia que es esencial. En el caso del arbitraje, podríamos decir que no hay una delegación por parte del sistema social de ejercer el monopolio de la fuerza para ejecutar las decisiones. Es decir, que para ello deberían obtener la intervención de un juez, homologar un acuerdo judicialmente. Como tenemos ejemplos en los casos de los laudos arbitrales. Habrá otras intervenciones de terceros diferentes de las anteriores, donde no se les adjudica, podríamos decir, el conflicto, o estos terceros no resuelven o adjudican los objetivos. ¿Existe alguna suerte de similitud, podríamos decir, con el juez y el árbitro, en el sentido de que su desempeño, el desempeño de este tercero, se va a cumplir en el marco de un proceso con mayor o menor nivel de complejidad, con determinada duración en el tiempo, donde las partes van a participar de maneras diferentes? Tenemos, si se quiere, un caso que Entelman menciona de esta suerte de subcategoría de tercero interviniente, que es el mediador, que aunque no resuelve el conflicto, colabora con las partes. Y es importante esta distinción en cuanto a las características que se le atribuyen al mediador, porque se debería aplicar o se debe aplicar el principio de autonomía, es decir, la idea de que la resolución debe depender de las partes. Y allí es donde, a lo largo de los diferentes desarrollos que habrá de realizar Entelman en su teoría de conflictos, comenzará a especificar cuál debería ser el rol del mediador, teniendo en cuenta que en definitiva el mediador es quien debiera
conducir una negociación donde los protagonistas han de ser las partes mismas. Esto se verá de alguna manera reflejado en los nuevos trabajos, los avances respecto de nuestro nuevo Código Procesal Civil y Comercial y las diferentes corrientes y tendencias donde nos encontramos ante el desafío de poder definir cuál será el rol del mediador, teniendo en cuenta que en definitiva deberíamos estar hablando de una negociación entre las partes, donde las partes son quienes tienen o debieran tener el protagonismo respecto de la negociación. Este recurso a la mediación, nos va a decir Entelman en sus diferentes trabajos, cobra cada vez mayor relevancia a los fines de administrar diferentes conflictos. Y sin embargo, existe un área de vacancia teórica en cuanto a cómo categorizar, comprender y especificar el alcance del desempeño y las funciones que debieran tener los mediadores. Es decir, al momento de pensar en la propuesta de un mediador, es decir, como facilitador o posibilitador de la comunicación, es decir, un elemento facilitador de la comunicación como función inicial de un mediador, o si se quiere, la conducción de talleres, guías, seminarios, capacitación para la solución de problemas, es decir, va a existir una amplia gama de actividades que hagan a la intervención con las que un tercero pueda ayudar a los actores a resolver sus conflictos. En la Argentina, señala Entelman, hemos de encontrar debates respecto de qué es lo que un mediador puede hacer, es decir, hasta dónde llega su alcance, si determinadas conductas se encuentran dentro de su competencia. En especial lo referido, podríamos decir, a actividades de cooperación con los actores. Supongamos la presentación de propuestas propias, pero en el fondo de todo esto, Entelman nos señala que no se discute, podríamos decir, lo que un mediador puede hacer, sino lo que debe hacer. Y eso supone entonces señalar o sostener que las partes o el sistema que es superior a esas partes, como el Estado lo es para los particulares, pueden limitar lo que desean que haga el tercero para ayudar a esos integrantes del sistema en conflicto. Es decir, la figura del mediador nos va a presentar algunas zonas oscuras al día de hoy respecto de si el mediador va a formar parte, si se quiere, del sistema del conflicto internamente, de modo endógeno o de modo exógeno, tema sobre el cual haremos una mayor profundización al momento de tratar el capítulo referente a los modos de resolución y determinación de los conflictos y los métodos
por los cuales se pone fin a un conflicto. Veremos a lo largo de diferentes módulos cómo el rol del mediador no necesariamente está clarificado, o mejor dicho, cuán imperiosa es la necesidad de que las partes en conflicto sean las que realmente tengan la potestad de negociar, dado que debe ser una interacción activa por parte de los actores, donde la mediación no debe convertirse en un mero ritual previo a la apertura de una instancia judicial, sino que debiera constituir un espacio de reflexión y de resolución de conflictos con la participación, podríamos decir, activa y el protagonismo relevante de los actores, que no se supedite al perfil de los letrados patrocinantes, que dependiendo de la visión que tengan del derecho, es decir, una visión adversarial o una visión conciliatoria, podrán otorgarle o no mayor o menor valor al proceso de mediación. En referencia a los terceros que participan en el conflicto, dijimos entonces que estos terceros participantes son aquellos que van a caer, por así decirlo, en el campo de conflicto, van a implotar en ese campo conflictivo por acción de la fuerza llamada, en este caso, magnetismo conflictual. Y podríamos decir aquí que esta forma de involucramiento de los terceros que participan en el conflicto suele darse en entornos donde existe mayor cercanía entre los terceros y uno o ambos de los actores. En algunos casos podríamos mencionar la estructura familiar, donde es común, por ejemplo, la aparición de terceros protectores que tienen una suerte de poder familiar, es decir, a quienes se les profesa respeto, prestigio, autoridad, que podrían llegar a contribuir a la resolución del conflicto debido a la figura que ocupan en el seno familiar, como por ejemplo el caso de los adultos mayores, o en algunas comunidades originarias el consejo de sabios, las personas de mayor edad que por poseer más experiencia de vida tienen a cargo el rol de consejeros al momento de una disputa derivada de un conflicto que requiere de una determinada participación para la solución del conflicto. Ahora bien, mencionando el ejemplo de una comunidad originaria y de un consejo de sabios, podríamos preguntarnos si el rol de este consejo estaría cercano a la participación o a la intervención, dependiendo de cómo consideremos al derecho. Es decir, si consideramos que las diferentes comunidades poseen reglas que organizan sus sistemas sociales, que operan como reglas de derecho, aunque no sean parte de nuestro derecho positivo, podríamos pensar entonces en una suerte de
intervención externa. Ahora bien, si no consideramos al rol, en este caso en el contexto de una comunidad originaria y un consejo de sabios que debe decidir y poner fin al conflicto, podríamos quizás desconocer la tradición del derecho indígena, si se quiere, aunque no constituya derecho escrito y esté circunscripto a regular las relaciones dentro de una comunidad determinada, y pensar simplemente que en algunos casos o indefectiblemente estarían participando debido a que hay una relación de absoluta proximidad, una relación estrecha entre los miembros de la comunidad. Con esto quiero decir que podrían darse diferentes escenarios. Dependiendo del grado, si se quiere, de organización, podríamos hablar de una suerte de rol imparcial, regido por reglas no escritas, pero reglas de tradición oral. También podríamos hablar en algunos casos de miembros de esa comunidad que establecen una suerte de coalición con uno u otro de los actores, en cuyo caso podríamos pensar en la participación de esos terceros en el conflicto. Con diferentes modalidades, como hemos mencionado inicialmente, es decir, figuras o modalidades de comportamiento como, por ejemplo, similares a la del disuasor, podemos pensar el rol del persuasor, aquel tercero que por determinada razón tiene poder de peso lo suficientemente relevante para que su influencia, su mera presencia y su discurso persuada a las partes o algunas de ellas, es decir, a una de las partes, a ambas, respecto a realizar determinadas conductas, otorgar concesiones recíprocas, adoptar compromisos, para poder resolver esa incompatibilidad de objetivos y de metas. Por eso es importante tener en cuenta que los operadores de conflicto tienen que tener presente la figura y el rol de este tipo de terceros en cuanto a su involucramiento como participantes o como intervinientes. Es decir, como analistas de conflictos, de presentársenos una situación donde analizamos la interacción conflictual entre dos actores y el rol de un tercero, deberemos prestar atención respecto de la cercanía, el modo de involucramiento de ese tercero, aproximándose al campo de conflicto o alejándose del mismo, y las estrategias que desarrolla, sumado, por supuesto, al grado de protagonismo que tengan los actores en conflicto, lo cual me va a permitir relevar información respecto de si el conflicto se debe insertar en un sistema mayor regido por reglas donde los actores deben de alguna manera delegar el proceso de decisión a un tercero donde podrían llegar a tener menor grado de protagonismo en el proceso de toma de decisiones. Es interesante también hacer una última reflexión
vinculada a los terceros y al rol del mediador, tema sobre el cual tenemos un apartado especial para su desarrollo exhaustivo, que tiene que ver con la connotación que tiene el pensar en términos de métodos alternativos de resolución de conflictos. En primer lugar, porque la referencia al concepto de un método alternativo nos estaría indicando que estos métodos, modos, metodologías constituyen una categoría residual en referencia a un patrón determinado que estaría compuesto por el sistema de administración de justicia tradicional, es decir, el proceso judicial con sus diferentes etapas, instancias, recursos y estrategias. Y este modo de resolución de conflictos sería una suerte de decantación, un concepto residual y marginal como excepción a una regla. Esto nos lleva a una suerte de interrogante respecto de los primeros capítulos de la teoría del conflicto al momento de pensar cómo se debe resolver un conflicto que se da en el ámbito de lo permitido versus lo permitido, o cuando no nos encontramos ante conflictos jurídicos, es decir, donde no se cumple el esquema de el binomio derecho-obligación correlativa y nos encontramos ante pretensiones antagónicas entre dos actores que conflictúan, donde ambas, podríamos decir, son pretensiones igualmente legítimas, lo que nos lleva a identificar al conflicto como un conflicto no jurídico que puede muchas veces impedir que los actores sean conscientes de que existe el conflicto por el hecho de no sentirse obligados, pero que si bien no es un conflicto jurídico, no constituye una problemática susceptible de abordaje en el marco de un proceso judicial, no deja de ser una problemática u otro tipo de conflicto como fenómeno social, que de no tener una intervención temprana puede proyectar un horizonte de mayor intensidad en los niveles de conflictividad, lo cual requiere indefectiblemente un abordaje donde las partes, sea a través de terceros o sea en función de la propia iniciativa de uno o ambos de los actores, deberán desarrollar mecanismos para evitar este incremento que podría llegar a traspasar los umbrales permitidos o los umbrales de control que puede tener un conflicto, luego de lo cual, como señalábamos previamente, al traspasar determinado nivel en una suerte de espiral que incrementa esa intensidad, nos va a llevar a un escenario de mayor gravedad que podría resultar muy difícil de retrotraer a niveles, si se quiere, de contención o niveles iniciales al conflicto, o mejor dicho, niveles previos a la aparición del conflicto.